Hola, qué bueno que nos encontramos de nuevo. Hoy vamos a meternos con dos ideas fuertes, dos conceptos que resuenan mucho en la fe, el compromiso cristiano y el sentido de pertenencia a la Iglesia. Tenemos unas reflexiones muy buenas de la Escuela de Dirigentes del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, de allá de la Diócesis Santa María de Los Ángeles. Vamos a ver qué sacamos en claro. Porque, a ver, ¿qué quiere decir hoy eso de ser un católico comprometido? ¿Es nomás ir a misa el domingo o hay algo más ahí? Y lo de sentirse parte de la Iglesia. ¿Qué sentimiento es ese? ¿Como ser socio de un club? ¿O es más bien sentirse en familia, una familia grande, con una misión? Eso es lo que queremos desentrañar un poco hoy. Y de entrada, estas reflexiones tiran una idea central. Compromiso y pertenencia no son cosas separadas. Para nada. Son como el cara y sello de la moneda, ¿no? El material de cursillos insiste mucho en que van juntos desde el bautismo. O sea, que no puedes decir, estoy comprometido con mi fe y vivirla solo, aislado. Ni tampoco, soy de la iglesia y quedarte sentado sin hacer nada. Creer te lleva a comprometerte. Exacto. Y fíjate cómo eso choca un poco con la cultura de hoy, ¿verdad? Que nos empuja mucho al individualismo, incluso en la fe. Eso de mi fe a mi manera, mi relación con Dios es cosa mía y ya. Sí, muy común escucharlo. Pero el corazón del cristianismo, según nos recuerdan acá, es pura relación. Claro, una relación personal con Cristo, pero una que crece y se verifica en la comunidad, en la iglesia. El texto subraya algo importante. La voluntad de Jesús no fue salvarnos como individuos sueltos, sino constituirnos como un pueblo. Un pueblo. Entonces, venir a Cristo implica venir a la iglesia. Van juntos. El compromiso es esa entrega personal a Dios, pero se vive en comunión. Y la pertenencia es esa conciencia, ese sentirte identificado con la iglesia. Es como un círculo, ¿viste? El encuentro personal con Jesús te lleva a integrarte en su cuerpo, la iglesia. Ajá. Y esa integración, a su vez, alimenta y fortalece tu encuentro personal con Él. Uno nutre al otro. Clarísimo. Bueno, arranquemos entonces con el compromiso cristiano. A veces esa palabra compromiso suena un poco pesada, ¿no? Como una obligación. Sí, como una carga. Pero acá le dan una vuelta interesante. No lo ponen como una imposición, sino como una respuesta de amor. Es serle fiel a Dios, a la comunidad, al Evangelio. Pero una fidelidad que nace de saberte querido primero, como un gracias dicho con la vida. Exacto. Y profundizando un poco más, este compromiso total, según el texto, significa poner a Jesús en el centro. Reconocerlo como única autoridad, como guía. Citan a San Pablo esa frase tan fuerte, para mí el vivir es Cristo. Uf, potente. Claro, y eso marca la diferencia, ¿no? Entre un cristianismo, digamos, de nombre superficial y uno auténtico, donde tu fe se nota en lo que haces, donde hay coherencia entre lo que crees y cómo vives. Para entenderlo mejor, el material lo desglosa en 4 dimensiones. Me parecieron muy claras. La primera, es una vocación. Ajá. O sea, no es algo que uno elige o inventa. Es una llamada gratuita de Dios. Todos los bautizados, dice, estamos llamados a la santidad. Y ojo, que explican bien que santidad no es hacer cosas raras, sino hacer lo ordinario de manera extraordinaria. Ser fermento transformador en medio de la sociedad. Muy bueno eso. La segunda dimensión, se vive en comunidad. Esto es clave. Nadie es cristiano solo, en una isla. Necesitamos la comunidad para que nos apoye, nos corrija con cariño también, nos anime y nos envíe. Claro, el envío es importante. La comunidad es como el antídoto contra esa tentación del individualismo en la fe. El texto es claro. Uno no es misionero por cuenta propia, sino en nombre de Cristo y en comunión con toda la iglesia. Tercero, el compromiso se realiza en la misión. O sea, un cristiano comprometido no se puede quedar en el banco de suplentes. No, tiene que jugar el partido. Exacto. La esencia de la iglesia es evangelizar, nos recuerdan, y el compromiso se traduce en acción. Anunciar a Cristo sí con palabras, pero sobre todo con hechos. Tomar la iniciativa. Y la cuarta dimensión, que cierra el círculo, es encarnación y testimonio. Es decir, se vive aquí y ahora. En lo concreto. En la familia,
en el trabajo, en la parroquia, en el barrio, y la herramienta más poderosa es tu propia vida. Mencionan un dicho que es genial: evangeliza más el testimonio que las palabras. Totalmente de acuerdo. Tu coherencia habla más fuerte. Sí, Ahora, algo que me parece crucial y que el texto recalca mucho es que este compromiso no es como una medalla que te ganas y ya está. No es algo estático. exacto. Eso es fundamental entenderlo. Es un camino, un proceso. Es dinámico. Es conversión continua. El texto habla de ser transformado, de un llamado a perfeccionarse, de la necesidad de cambiar para que el mundo cambie. Me gusta esa idea de proceso. Sí, y el Papa Francisco habla de una conversión misionera e insiste en que la Iglesia, fíjate, tiene que empezar evangelizándose a sí misma. Empezar por casa, digamos. Exacto. ¿Y qué significa eso en la práctica? Que el compromiso no es para gente perfecta, para los que ya llegaron. Es para los que, con la ayuda de Dios, están dispuestos a ponerse en camino, a dejarse transformar cada día. Es un proceso constante. Bien. Pasemos entonces a la otra cara de la moneda, el sentido de pertenencia eclesial. Me gustó mucho cómo el texto enfatiza que Jesús no nos quiso salvar por separado, como islas, No, para nada. sino constituirnos como un pueblo, una comunidad, una familia, que la alegría de la salvación no es para guardársela uno solo, sino para compartirla, para vivirla juntos, en solidaridad. Y la imagen más potente que usan, que viene del Concilio Vaticano II y de San Pablo, es la de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Una imagen fuerte, sí. Muy fuerte. Cristo es la cabeza, nosotros los miembros. Y aclaran que no es solo una metáfora bonita, ¿eh? Es una realidad vital. Estamos unidos a Él y, por eso mismo, unidos entre nosotros. Por eso San Pablo decía eso de que si un miembro sufre, todos sufren con él. Hay una conexión real. Claro. Lo fundamenta diciendo, somos un solo cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De ahí esa insistencia en cuidar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Sentirse parte es reconocer esa conexión. Y bueno, uno podría preguntarse, ¿y por qué es tan importante sentirse parte? ¿Qué gano yo con eso? El material da varias razones que la verdad resuenan bastante. Primero dice que nos libera de la soledad. Sentirte parte de esa familia grande de Dios te da como una seguridad, ¿no? Un respaldo frente a los líos de la vida. No estás solo en esto. Segundo, activa nuestros dones. Y tiene lógica, ¿verdad? Cuando te sientes acogido, valorado en una comunidad, como que naturalmente te dan ganas de poner tus talentos, lo que sabes hacer, al servicio de todos. Claro, ¿te animas a participar? La pertenencia es como el terreno fértil donde florece el servicio, los carismas de cada uno. Si no te sientes parte, ¿para qué vas a ofrecer lo tuyo? Tercero, nos hace corresponsables. Esto me parece un llamado de atención importante contra la pasividad. Sí, el consumismo religioso. Exacto. A veces uno cae en eso. Voy a misa, recibo los sacramentos y listo. Pero el bautismo, nos recuerdan, nos da responsabilidades concretas en la vida y misión de la Iglesia. Ser parte implica poner el hombro, como decimos. Y a cuarta razón, que quizás es la más profunda. Es un testimonio para el mundo. Nuestra unidad, el que nos vean como hermanos que se quieren, que se perdonan a pesar de todo, esa es la prueba más grande del amor de Dios. Citan la oración de Jesús, que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Qué fuerte eso. Es decir, cuando el mundo ve una comunidad cristiana unida de verdad, está viendo, de alguna manera, el rostro de Cristo. Es un argumento vivo. Es interesante también cómo describen esta pertenencia, no como algo estático, un sentimiento que tienes o no y punto, sino como un ciclo, algo que se mueve. Totalmente. Y fíjate dónde empieza ese ciclo. En la experiencia de ser acogido. Subrayan que es clave crear espacios donde la gente se sienta en casa, donde sientan que pertenecen, antes de pedirles que hagan cosas. Primero la acogida. La hospitalidad, el hacer sentir bienvenido al otro, es el primerísimo paso. Una vez que alguien se siente parte, aceptado, valorado, ahí el deseo de contribuir, de aportar lo suyo, surge casi solo.
Y es justamente al contribuir, al poner tus dones en juego, que ese sentimiento de pertenencia se hace más fuerte, más profundo. Tiene sentido. Mencionan que Jesús mismo actuó así. Primero invitaba a pertenecer, a estar con él, y después pedía una contribución, una misión. Ah, mira, qué interesante. La lección para las comunidades es clara. Enfócate primero en cómo podemos hacerte sentir parte de esta familia, antes que en qué puedes hacer tú por nosotros. La acogida genuina es la base de todo. Esa idea de contribuir desde la pertenencia nos lleva directo a pensar en el rol específico de los laicos, ¿no? Los fieles que no somos ni curas ni religiosos. El Concilio Vaticano II, y estas notas lo recogen bien, habla del carácter secular de los laicos. ¿Qué significa eso en criollo, digamos? Básicamente que la misión propia del laico no es intentar ser como un minicura, ni tampoco escaparse del mundo, sino justamente meterse de lleno en las realidades de todos los días. En el medio del mundo. Exacto. Su vocación específica, y citan el catecismo, es buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Y dan ejemplos bien concretos. El periodista que busca la verdad, el político que trabaja por el bien común, el empresario que crea condiciones justas, los padres que educan a sus hijos en la fe, la famosa iglesia doméstica. La iglesia en casa. Describen a los laicos como la avanzada de la iglesia, los que tienen la tarea de santificar el mundo desde dentro, como la levadura en la masa. Esa visión pega muy fuerte con el llamado del Papa Francisco a ser una iglesia en salida, ¿verdad? Totalmente. Una iglesia que no se quede encerrada, sino que sale a las periferias existenciales, donde está la gente real con sus problemas, sus alegrías. Y el modo de actuar de esta iglesia en salida, según nos dicen citando al Papa, es la sinodalidad. Una palabra que se escucha mucho ahora. Sí, pero que no es para asustarse. El Papa la define como la voluntad de Dios para la iglesia de nuestro tiempo. ¿Y qué significa? Simplemente caminar juntos. Caminar juntos. Escuchándonos unos a otros para discernir juntos cuál es la misión hoy. Y en este caminar juntos, ojo, el Papa advierte fuerte contra el clericalismo. Lo describe como una enfermedad, una caricatura que achica al laico, que le quita protagonismo. El pensar que solo los curas hacen iglesia. Exacto, pero el texto recuerda, todos los bautizados somos protagonistas de la evangelización. Lo fundamental es la dignidad que nos da el bautismo a todos por igual. Entonces, la idea central acá es potente. La misión del laico no es huir del mundo para encontrar a Dios, es encontrar a Dios y consagrarle el mundo justamente en medio de las ocupaciones diarias. Exactamente. El trabajo, la familia, la política, la cultura, no son obstáculos para la fe, son el lugar donde el laico se santifica. Son ese fermento del que hablaba el concilio. Mismo a Dios. No se trata solo de traer gente a la iglesia. Sino de llevar la iglesia al mundo. Eso, llevar la presencia transformadora de la iglesia al corazón del mundo. Bueno, para que todo esto no quede solo en ideas lindas, el material nos propone mirar un testigo concreto, San Alberto Hurtado. Dicen que él vivió esto del compromiso y la pertenencia de manera ejemplar. Sí, un ejemplo impresionante. Y destacan varios puntos de su vida que ilustran perfecto lo que venimos hablando. Primero, su compromiso personal, íntimo con Cristo. Tenía esta pregunta que lo guiaba siempre. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Esa era su brújula constante. Qué buena pregunta para hacerse uno. Totalmente. Segundo, esa unión tan fuerte con Cristo no lo aisló, no lo encerró. Al contrario, lo lanzó a un servicio radical, apasionado, a los más pobres, porque en ellos veía a Jesús sufriendo. De ahí su frase, el pobre es Cristo. Y tercero, el hogar de Cristo. Que no fue solo un acto de caridad individual, de darle algo a alguien y ya. No, fue mucho más. Fue crear una comunidad, un hogar de verdad, que buscaba devolverle justamente eso, el sentido de pertenencia a los descartados por la sociedad, a los que no se sentían parte de nada. Exactamente. En él se ve clarísimo cómo ese compromiso personal profundo con Jesús, su oración, su ¿qué haría Cristo?, se traduce inseparablemente en acción comunitaria, transformadora,
el hogar de Cristo, la defensa de la justicia. Y su lema, dar hasta que duela, bueno, es como la expresión máxima de esa entrega total que implica el compromiso cristiano del que hablamos al principio. La vida de los santos, nos recuerda el texto, no es para admirarla nomás, sino para intentar imitarla, ¿no? Sugieren, por ejemplo, hacer nuestra esa pregunta de San Alberto Hurtado como guía. Y dan también algunas ideas concretas, bien prácticas, para fortalecer este compromiso y esta pertenencia en el día a día. Sí, proponen acciones como en distintos niveles, digamos. Por ejemplo, A nivel personal, buscar tiempos para la oración, para los sacramentos, la Eucaristía, la reconciliación, son clave. Y también formarse, no quedarse con lo opuesto. Leer el Evangelio, conocer más la fe, buscar cursos, charlas. alimentar la cabeza y el corazón. Exacto. En la familia, hacerla una verdadera iglesia doméstica. Cosas simples como rezar juntos, darse la bendición, pero sobre todo transmitir la fe con el ejemplo. Cómo nos tratamos, cómo vivimos el perdón, la caridad en casa. El ejemplo arrastra, dicen. Tal cual, en la comunidad eclesial, la parroquia, el movimiento, pasar de ser un anónimo a participar activamente, saludar, acoger al nuevo, unirse a algún grupo o servicio donde uno pueda aportar sus talentos, asumir esa corresponsabilidad, no ser solo espectador. Poner el hombro. Eso. Y en lo social y laboral, aquí está el carácter secular en acción. Vivir con coherencia, que no haya un divorcio entre fe y vida en el trabajo, en las relaciones, ser testigos con naturalidad. Y también servir a los necesitados, ver quién es el pobre que tengo cerca, el solo, el enfermo, el sin trabajo, el que necesita escucha y hacer algo concreto. Defender la justicia en mi ambiente. Al final todo se conecta, ¿no? Un compromiso cristiano auténtico, que nace del amor, necesita la comunidad para crecer. Sí, para sostenerse. Y un verdadero sentido de pertenencia a esa comunidad te empuja sí o sí a comprometerte activamente para transformar tu pedacito de mundo desde adentro. Son, como decíamos al principio, las dos caras de la misma moneda. Inseparables. Entonces, si alguien nos estuvo escuchando y buscaba entender mejor su fe, su lugar en la iglesia, ¿qué lección nos podríamos llevar de este análisis? Quizás que no se trata de cumplir con una lista de tareas pesadas, ni de ser miembro pasivo de un club, No, para nada. sino que es más bien una respuesta de amor a Dios, una respuesta que se vive con otros, en comunidad, y que nos lanza a ser sal y luz en medio del mundo en que vivimos cada día. Y quizá una última pregunta para seguir pensando, ¿no? Para llevársela uno a casa. Si la misión principal del laico es santificar el mundo desde dentro, ordenar las realidades temporales según Dios, bueno, ¿cuál es esa realidad temporal concreta? Mi trabajo, mi familia, mi barrio, la cultura, la política, que yo personalmente estoy llamado a iluminar hoy con el Evangelio. Una pregunta directa. Sí, y quizá el desafío sea mirar un poco más allá de las estructuras de la iglesia, las tradicionales, y descubrir nuestro campo de misión específico ahí, en lo cotidiano. Es una pregunta para seguir masticando, ¿no crees? Absolutamente. Una excelente invitación a la reflexión personal. Con eso, cerramos nuestra exploración de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado.